¿Qué hubo, banda? Y bienvenidos a La Biozona, la quinta emisión. Eso es plagio. Sí. Bueno, más bien es un comercial. Ajá. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegamos a un momento especial porque ya traspasamos la barrera de las 5 emisiones y tomamos la decisión, queridos escuchas, que ya no contaremos, bueno, ya no recibiremos el programa con números porque es muy complicado llevar la cuenta, entonces solamente van a ver el número del episodio al inicio, bueno, cuando vean el programa, pero así va a ser un poco más fácil. En el título, ¿no? Más bien. Ajá, en el título. Y hoy tenemos es un programa un poco especial. Estamos en Alberta y afuera hay un incendio forestal espantoso, bueno, al norte de Alberta, y toda la ciudad está cubierta en humo, Sí. muy espeso, muy denso. Está más feo que el que hubo en la Ciudad de México. Al parecer. Hace unos meses. Bueno, cuando escuchen esto habrá pasado mucho tiempo, pero sí está un poco feo. Pues no se puede respirar. Bueno, sí se puede, pero salimos un rato por un café y regresamos con la garganta irritada y los ojos, dolor de cabeza. Y bueno, esto es es común que ocurra esto aquí, pero no tan temprano en el año. Normalmente ocurre en agosto. Exacto. Y es así como una escena apocalíptica, porque sales a la calle y todo está así como color muerte o color día de zombie o algo así. Sí, se ve como naranja, como las fotos que han Ajá. visto de no sé si Shanghái, ¿no? O de algún lugar en China. Ajá. Que se ve así todo, bueno, en realidad no se ve nada. Exacto, que no se ve nada. Un humo muy espeso. Pero Sí. bueno, así es esto. En los titulares de los periódicos dice que hay que aprender a vivir con el fuego. Va a estar esto así más. Y se vienen peores. Decía la Biblia, y vienen peores tiempos o no sé cómo, ¿no? Y se verán cosas peores, dice Ajá. la Biblia. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar más que nada de... Bueno, ya hablamos de lo bonito de la ciencia, vamos a seguir hablando de eso luego, pero viene la parte, la cruda realidad, lo difícil que es hacer ciencia. Sí. Y también queremos hablar un poco de la trayectoria de un científico, cómo desde un niño te conviertes en un científico. ¿En qué momento puedes llamarte científico? Sí, bueno, siempre, perdón, siempre dicen que naces o como que eres como para cierto tipo de profesiones, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de tu vida se nota, pero en realidad no lo sabes. O sea, está como implícito en ti, pero pasan muchas cosas que, no sé, azarosas que te pueden llevar a ese camino o no, ¿no? O llevar como a tu científico guardado. Muy bien. Y bueno, antes de comenzar, vamos a mandar saludos para sentirnos más en un programa de radio. Primero a mi hermano, que es el técnico a cargo de este viaje, como dicen en el caso. Bueno, es el que nos ayuda con la página web y todas nuestras preguntas técnicas. Y agradecemos a la Universidad de Alberta por prestarnos el equipo que esta mañana estaba muy desacomodado. No sabemos quién estuvo antes de nosotros o ayer. Había un micrófono todo zafado y medio roto y tenemos que avisar para que no nos los vayan a cobrar a nosotros. Esperemos que no. Bien, ¿a quién más le quieres mandar a saludos? A nuestras mamás y a Aeros. Aeros, sí, a mi hermano. Sí, que no sé si le has comentado de la Biozona. Sí, él sabe. ¿Y qué ha dicho al respecto? Pues él pues está interesado en estos temas de comunicación, ya sabes, ¿no? De transmitir el mensaje. Entonces le ha gustado bastante el proyecto y probablemente en algún momento pues colabore también con nosotros, ya sea... ¿Y ha escuchado algo? No, todo es sorpresa. Bien, entonces, Eros, si estás escuchando esto, danos consejos porque, como ves, no sabemos nada de radio. Sí. Y justo hoy en el programa En Caso de Hoy dijeron algo sobre la basura radiofónica, como alguien del caso decía que se alejó de la basura radiofónica para llegar en Caso y, bueno, el pirata siempre muy modesto diciendo...
pues esto también es basura radiofónica, somos hijos de la basura radiofónica y seremos padres de la basura radiofónica. Y bueno, aquí estamos, somos la basura radiofónica, somos sus hijos. Pero, bueno, es un decir, no es por... porque suena feo, somos basura radiofónica, pero es ponerte allá afuera, ¿no? Hacer algo, aunque sea solo por diversión o estar haciendo un proyecto, se siente muy bonito. Si ustedes tienen el tiempo y tienen algo que decir, los exhorto a que agarren un micrófono y se graben y lo compartan. Aunque no tengan así este mega proyecto de hacer un podcast, porque requiere mucho tiempo y entrega, aunque no digan nada, requiere mucha planificación y mucho tiempo de dictar los programas y todo, pero sí. Poder expresarte, transmitir la idea, lo que sientes, tu visión del mundo, ponerla allá afuera, siento que es algo muy bonito. Y en las cabinas sí se siente como... Entiendo mucho este concepto de en caso de la nave María Tijuana, porque sí es como sentarte en una nave, estás viajando, estás conectándote con personas y de esto se trata. Sí, básicamente. De eso se trata esto. Sí, y además es importante la comunicación, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿no? De la ciencia, es necesario que lo digas, que lo divulgues, si no, no tiene caso. O sea, el conocimiento guardado no sirve de nada. Sí, imagínense que hay una persona muy sabia, es la única en el universo que lo sabe todo, pero no lo puede decir. En realidad es como, pues, no sirve de nada. No tiene caso. El conocimiento, incluso la ciencia, bueno, vamos a hablar de esto ya que empecemos en el episodio como tal, pero los científicos ya establecidos, científicos, pasan la mayor parte de su tiempo contestando correos, escribiendo y contestando correos. Sí. Se trata de esta comunicación. Incluso yo diría que más que haciendo experimentos o que en campo, la mayor parte de su tiempo se la pasan hablando entre ellos. También vienen las conferencias y todo eso. Pero bueno, antes de hacer un poco más largo esto, vamos a empezar. Hola y bienvenidos a Labio Zona. Estamos para iniciar nuestro programa sobre la cruda realidad de la ciencia y la trayectoria desde científico a niño. Bueno, vamos a empezar con esta última parte primero. ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cuándo supiste que querías hacer ciencia o solo fue algo que llegaste y pasó? La verdad es que nunca supe que había carreras de ciencia hasta que llegué a la secundaria. Pero desde que era niña, muy chica, me gustaba mucho estar como en contacto con la naturaleza y ver los paisajes y las plantitas y los bichitos, ¿no? Los animales. Me gustaba mucho como esta cuestión, pero no sabía que podía estudiar algo relacionado con esto, con lo que me sentía conectada, ¿no? Con lo que me gustaba, hasta que llegué a la secundaria y no me topé directamente con biología, ¿no? Que es como en donde estudias la vida. Lo primero que conocí fue biomédicas y después biología, ¿no? Y terminé estudiando la segunda opción. O sea, biología siempre fue mi segunda opción y no me arrepiento, sinceramente no. Pero fue así como llegué. Primero conociendo biomédicas. Creo que también tuve una historia similar. Desde pequeño siempre como este contacto con la naturaleza y mi mamá decía que ella sabía que yo iba a ser biólogo antes de que yo lo supiera, porque me veía siempre jugando con las cositas afuera, con los insectos y así. Dice que una tarde, me pasé toda una tarde viendo un escarabajo. Yo no recuerdo eso, pero bueno, no recuerdo que haya sido toda una tarde, pero bueno. Así pasó y sí, nunca te dicen que puedes estudiar biología. No. Hasta que ya te topas en la prepa esta decisión de qué quieres estudiar. Sí. Y siempre tuve como este interés en las ciencias naturales, sobre todo. Un poco en la química tuve ahí como que, la química en la secundaria, pero es muy complicada, tiene otros métodos. Me apasiona más las teorías de la biología, pero sí al inicio quería otra cosa, quería biotecnología, quería ciencias genómicas, muy diferente de lo que hago ahora, pero relacionado con las ciencias biológicas. Ya después entras a biología, decides que quieres biología, te empieza como a gustar un poquito más y desde el primer día te dicen, esto es la ciencia, vamos a ser científicos, y dices, wow, qué divertido, es como cumplir tu sueño de niño, que siempre son de las carreras, ¿no? Que los niños eligen como ser astronauta, maestro, y ser científico y demás.
Y bueno, esa es la primera etapa cuando decides estudiar una carrera científica. Que puedes estudiar biología, puedes estudiar física, química, matemáticas, que está ahí en el debate entre si es ciencia o que es algo más allá. Bueno, lo abarca todo, pero digamos matemáticas y, bueno, también ciencias sociales y demás. No es por hacerlas menos, porque son muy importantes, pero es como los métodos son bastante diferentes. Como en la historia, en la sociología, es un poco diferente. Es más como de manejar un montón de información y leer. Bueno, de eso nos podrá comentar Eros, porque él sabe. Él es área 3. ¿Qué es área 3? Sociales y de la comunicación, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque en la UNAM, en la prepa de la UNAM están divididos así como en área 1, 2, 3, y ellos siempre dicen área 3, área 2, y yo nunca sé. Y, o sea, el área 1 es matemáticas, físico-matemáticas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con numeritos y cosas muy, muy cuadradas. El área 2 es de las ciencias y de la salud, ciencias biológicas y de la salud. El área 3 es las sociales y el área 4 es la de las artes, ¿no? Entonces, así es como dividen las carreras. Entonces, por ejemplo, si estás hablando de ciencias sociales, pues hablas de área 3. Si hablas de ciencias, pues como biología, matemáticas, física, es área 2, ¿no? O área 1, en este caso. Van como muy de la mano. Así es como es la división. Ok. Y bien, ya llegas a la carrera y es todo muy bonito. Todo sí tiene sus dificultades, etcétera, pero te gusta tanto que pues las desveladas no son nada y demás, las salidas a campo. En el caso de biología es como siempre, digo, solo estudié biología, pero creo que es una de las carreras más bonitas porque sales a campo y demás. Y sí. La. En la UNAM y en muchas universidades de México y de Latinoamérica también tienes que hacer una tesis, no solo en carreras científicas, pero en general, aunque en otras carreras tienes como otras opciones de titulación, en carreras de ciencia es casi un requisito que hagas tesis. Puedes titularte de otras maneras, pero es como mal visto. Si quieres dedicarte como a la ciencia, tienes que hacer tu tesis. Sí. Ese es el primer paso, como digo, el primer paso, empiezas una carrera de ciencias, pero todavía no eres científico, estás estudiando. Después empiezas con la tesis. Tu primer paso es buscar un asesor, que ese asesor es un científico ya bien formado, ya en su puesto, haciendo ciencia, con título de científico. Tú todavía no eres un científico, estás empezando a aprender de ellos cómo hacer investigación. Haces tu tesis con tus frustraciones, con todo, la terminas eventualmente, te titulas y el siguiente paso es la maestría, que en este paso difiere un tanto o quizá mucho de las otras carreras de que van hacia la industria, hacia otras áreas, porque en estas otras carreras se recomienda que trabajes primero y después te metas a la maestría para poder obtener un puesto más alto después. En ciencia, la maestría es un trabajo. Básicamente. Depende, los programas varían un poco, pero tienes clases, sí, pero tienes que hacer investigación o trabajar para un científico. Es como un trabajo. Tienes tus horas y te pagan por ello. Y esa es la segunda parte donde buscas un asesor. Otro, o puede ser el mismo, buscas una universidad, puede ser la misma. Y empiezas a trabajar, te empiezas a enfocar, empiezas a delimitar la rama en la que vas a trabajar. Ya tienes una idea con las materias que llevaste, con la tesis que hiciste, las cosas que sabes hacer, que te gusta hacer, que quieres hacer. Empieza, todavía no eres un científico. Estás haciendo investigación, trabajando para alguien. Sigues como en el entrenamiento, ¿no? Y en ciencia está eso de las publicaciones, artículos científicos. Eso es como, en vez de experiencia laboral, el equivalente sería tener artículos científicos. Cuando vas a pedir un doctorado, un postdoctorado, que son como trabajos, te piden estas publicaciones, que es como tu experiencia laboral. Sí. Y aquí está como esa transición de ¿cuándo eres un científico? Cuando publicas tu primer artículo científico, cuando entras al doctorado, cuando sales del doctorado. Ok, bueno, vamos a seguir con el proceso. Haces tu maestría, después haces el doctorado, o puedes hacer una combinación, haces como el doctorado directo, que es un poco más largo. En realidad es lo mismo, solo que en vez de titularte de maestría y luego hacer el doctorado, haces un conjunto de todo. Son como 5 años o más
de este doctorado directo. Y ya sacas tus artículos y eres como investigador. Y aquí está esa transición de si eres un científico o no, porque haces ciencia, pero no tienes un puesto, no tienes un laboratorio, estás como que trabajando para alguien, pero en realidad tú eres el que hace la ciencia, porque los investigadores ya formados, lo que hacen es que administran el dinero para la investigación, administran el laboratorio, administran los proyectos, dan ideas, sugieren cosas, son la persona a cargo, el nombre fuerte, pero los estudiantes de maestría y de doctorado son los que hacen el trabajo sucio. La chamba, como dicen. En general. Y varía, algunos asesores o algunos científicos se meten más, hacen más cosas, pero otros es como, bueno, si tienes muchos estudiantes, pues solo administras a los estudiantes y ellos hacen los demás, porque ellos ya pasaron por este proceso y ya hicieron mucho también en su tiempo, y ahora solo se dedican a administrar la generación de conocimiento. Como si fuera agua, necesitamos que escuchen la biosona. I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Y bien, después viene el postdoctorado. En realidad puedes conseguir el trabajo, pero es difícil. La mayoría de las personas busca postdoctorados, que es como hacer otro doctorado, pero más corto, independiente, sin clases y demás, solo trabajas para alguien. Hasta que eventualmente aprendes las suficientes técnicas y delimitas suficientemente bien tu tema para poder aplicar para una posición en alguna universidad. Y ahí eres científico o no, porque ahí empiezas como profesor asociado y después tienes que publicar tanto números de artículos para poder mantener tu puesto y para poder subir hasta que seas profesora de tiempo completo en la UNAM o full professor en universidades de habla inglesa, que es como que ya eres científico, pero todavía puedes subir más hasta ser profesor emérito y demás. Entonces, ¿en qué momento eres científico? Puede ser desde el momento que empiezas una universidad para estudiar una carrera de ciencia, desde el momento que publicas una tesis, desde el momento en que publicas un artículo o desde el momento en que ya tienes tu laboratorio. Está ahí esa cuestión. ¿Tú qué piensas? No lo sé. Yo creo que ser científico es cuando ya tienes cierta forma de pensar. O sea, esta forma de pensar la puedes adquirir desde la licenciatura, cuando haces una tesis o cuando, no sé, en algún trabajo semestral incluso, o hasta que tienes tu tercer postdoctorado, ¿no? O sea, es como muy variable, pero yo creo que ser científico es tener esta forma de pensar, no sé, de pensar como en todos los detalles, de ser analítico, de tener como ideas de lo que hace falta, de dónde podemos atacar el problema, qué es lo que nos falta saber, como ese tipo de pensamiento, ¿me entiendes? Siento que es variable, o sea, a lo mejor ese conocimiento lo adquieres en una tesis o a lo mejor lo adquieres en un artículo o hasta que ya eres el profesor emérito, ¿no? Porque seamos sinceros, hay gente que tiene los puestos grandes que ya son asociados de la escuela y son el profesor, pero realmente no tienen como, no sé, como esta analítica o este pensamiento, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, bueno, ahora estoy considerando las cosas porque mi asesora me acaba de escribir que la vea ahora. ¿Justo ahora? Sí. Mi asesora es muy divertida. Ella es muy buena, pero luego está como raro. Porque en la maestría sí es un poco como que te explotan un poco. Porque tienes que, como es un trabajo, tienes que estar ahí como que todo el tiempo. Ajá, pues te están pagando. Ajá, pero también tienes que hacer otras cosas. Sí, oiga, tengo que dormir. Sí. Me escribió a las 5:30 de la mañana. Para que nos veamos a las 9. No, a las 9:30, 10. De la mañana.
Ajá, entonces le escribí que estaba haciendo esto, y estaba haciendo este podcast. Y me dijo, está bien, entonces nos vemos a las 11, porque ella también tenía otra cosa que hacer, un café social, que es como se ponen a hablar ahí. Y, quedamos que a las 11, y dije, pues bueno, entonces nos da tiempo de ir, venir a hacer el podcast y regresar. Y me acaba de escribir a las 9:30 que acabó lo que tenía que hacer y que nos vemos a las 9:30. Me lo escribió a las 9:26. Ajá. Y pues bueno. O sea, te das cuenta, piensa, no sé, piensa, no solo ella, ¿no? La gente piensa que estás ahí de 7 a, ¿cómo se dice? De sol a sol. Ajá, exacto, de sol a sol. Sí, porque también pues estamos hasta tarde y tenemos que estar ahí desde temprano y se supone que es como libre, pero eso varía mucho en los asesores porque, bueno, ella es como muy comprometida, te está ahí como viendo. Hay otros asesores que es como, pues si no entregas nada en meses, pues no les importa. Ajá. Pero siento que está bueno tener un cierto balance. Uh-huh. Ajá, que tampoco está bueno que te dejen así a la buena de Dios por mucho tiempo. No, porque pierdes el camino. Y bueno, y eso no es como para desilusionar a las personas que estén por ahí pensando en estudiar ciencia, sino para que vean que los resultados son muy bonitos, pero sí hay que trabajar mucho y el proceso es frustrante. Sí, realmente a veces te la pasas trabajando mucho tiempo, no duermes, tienes un bolón de datos y al final lo único que puedes presentar es una hoja, ¿no? Una página. Una gráfica y eso cuando te va bien. A veces trabajas y terminas en el mismo lugar en el que estabas hace 8 meses. Ajá, sí. Por experiencia personal. Sí, yo siempre me pongo a pensar mucho en, por ejemplo, el artículo de Watson y Crick, bueno, y de Franklin, aunque no estuvo en el nombre de los autores, pero de Franklin también, de la estructura del ADN, ¿lo recuerdas? Sí, es muy famoso. Sí, o sea, es una página y no está, o sea, no está tan lleno de letras y yo me imagino, o sea, tanto trabajo que han de haber hecho, tanto que les ha de haber costado llegar a pues a esos resultados y solo se publicó en una página, pero es uno de los artículos más famosos, ¿no? Y más citados, pero también tiene mucha controversia detrás de que tanto hicieron, que no citaron bueno, que sí citaron, porque yo recuerdo que está la cita de Rosalind Franklin, pero como que la prensa no les dio el peso, el reconocimiento adecuado a Rosalind Franklin. Están los que defienden a Watson y Crick, dicen, sí, pero ella tenía la foto ahí del ADN, pero no supo interpretarla, y ellos llegaron y dijeron, sí, esa es la estructura del ADN. Y sí, hay muchas. Una cosa es la parte de qué tan difícil es hacer ciencia y publicar, y la otra parte es todas las cosas que hay detrás de las publicaciones, que ese es otro chisme. Ay, sí. Cada quien con su chisme. Por ejemplo, Crick era bueno, pero Watson sí terminó como medio mal. Sí. Porque como que se volvió un poco, no, era demasiado racista. Hasta le quitaron hace poco su doctorado honoris causa de no sé qué universidad porque decía comentarios muy locos, muy fuera de lugar. Y se lo habían quitado como condicional, le dijeron pues no vuelvas a decirlo, y siguió diciendo, y ya como que cayó en el descrédito por este tipo de cosas que decían, como esto de la superioridad de las razas y cosas así bien extrañas que decía el señor. Y las personas que lo llegaron a conocer dicen que sí tenía un temperamento un poco especial. Sí, quién sabe. Y Crick me parece que era un poco más amigable, ameno. Sí, en ciencia, ante todo, como que son los valores primero, ¿no? O sea, tener ética, ser ético en todos los sentidos y ser una persona amable y sociable, ¿no? Es como ser bueno con todos y eso te abrirá el paso, no nada más en ciencia, ¿no? Pero yo lo veo muy, muy marcado, al menos, por ejemplo, entre los científicos, ¿no lo crees? Es muy importante. Muy, 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 muy importante. Hola. Ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Ok, entonces hablamos un poco de
cuál es el camino para ser científico, las dificultades que hay y hablamos también sobre todo esto de la frustración y los datos y todo eso. Ajá, y en qué momento te conviertes en el científico, ¿no? Ajá. Y otra de las cosas es esto mismo de la presentación de datos, la interpretación y todo eso, porque a veces se dicen cosas como muy impactantes, pero cuando vas realmente al artículo tienen como algunas cositas, como el tamaño de muestra es considerablemente pequeño como para poder decir una inferencia tan grande y cosas así. Sobre todo se da en biología. En física no tienen tanto ese problema porque, bueno, las matemáticas sí es un poco más preciso. Biología se dice que es la ciencia sin ley porque para cualquier patrón que encuentres va a haber más de una excepción. Y sí, es como difícil encontrar patrones que sean universales porque siempre hay muchas variables interactuando y son sistemas complejos. Todavía no tenemos, seguro que se puede estudiar con matemáticas, pero han de ser tan complejas que no tenemos poder de cómputo como para estudiarlo tan a detalle y modelar y predecir cosas en biología. Sí, realmente biología está en pañales, ¿no? Ajá, el problema es que sí nos faltan métodos y siento que está esto como, biología, mucha gente se mete a biología porque no hay números. En realidad las matemáticas en la biología son demasiado complejas, por lo que poca gente lo estudia. Los matemáticos que hacen biología matemática no saben biología, entonces están como que vagando por ahí. Ajá. Y los biólogos luego no saben matemáticas, entonces hay como esta brecha entre estas dos disciplinas, bueno, más bien las matemáticas ayudando a la biología, que falta todavía como llenar este hueco. Necesitamos más biólogos que sepan matemáticas y más matemáticos que sepan biología. Sí, eso me recuerda a otro punto, que por ejemplo, en el momento en el que estás buscando pertenecer a un grupo de científicos, que en este caso es pues cuando te unes a un laboratorio para hacer tu tesis de licenciatura, maestría o otros grados, te das cuenta que, por ejemplo, en los laboratorios, en la mayoría de ellos, siempre te contratan o te aceptan si tienes como un background común con ellos, ¿no? Pero realmente no, siento que no todos los laboratorios se extienden como su campo de estudio, ¿me entiendes? O sea, en un laboratorio yo creo que para que sea completo debe haber gente que tenga el background común de laboratorio a lo que se dedican, pero gente complementaria. Por ejemplo, un matemático, ¿no? Siempre es necesario un matemático que esté metido en el laboratorio, un físico o personas que estén como en otras áreas de la ciencia o incluso no científicas cuadradas, en este caso ciencias duras, que estén complementando todos estos estudios, ¿no? Bueno, yo he notado eso, y eso da como que no le da la complementariedad, ¿no? O sea, no está completo porque falta gente de otras áreas y con otros pensamientos y otra estructura mental que dé ideas o que ayude justo, ¿no? a adquirir estas herramientas que se necesitan, como en el caso de la biología y las matemáticas. Sí, creo que esto se logra también a través de colaboraciones entre científicos y más entre laboratorios. Ajá. Sí se hace. El problema de tener un laboratorio integrado así es que los programas de maestría son muy cortos. Entonces, cuando llega un matemático al laboratorio, tardarías esos 2 años nada más en aprender la biología básica del grupo para poder empezar a hacer cosas. Pero en ese tiempo ya tienes que haber terminado tu maestría. Entonces, estos tiempos son así no permiten hacer demasiadas cosas. Necesitamos la contracción del tiempo, del dinero y demás. También muchos estudios que se pueden diseñar, se imaginan así muy bien ese tamaño de muestra y demás para poder decir cosas, pero la construcción es el tiempo o el dinero. Entonces, no siempre podemos hacer todo lo que idealmente necesitaríamos hacer para contestar ciertas preguntas. Pero un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú eres matemático, yo soy biólogo, ¿no? Yo te platico cuál es mi problema, cuál es lo que quiero resolver, y tú como matemático ideas una fórmula, algún diseño, y en conjunto vamos como armando este conocimiento, ¿sí me entiendes? O sea, no necesariamente tú como matemático necesitas conocer toda la biología porque tienes un colaborador que te la puede platicar o te puede plantear lo que quiere resolver.
Así es. Y eso no se hace. Sí, están muy divididos los departamentos. Falta más interconexión, pero es que también luego... Muchísimo. Sí, porque estaba en la parte, en la UNAM estaba este departamento de biología matemática, que eran puros matemáticos, pero no tenían preguntas que responder porque no tenían biólogos ahí adentro. Sí. Pero los biólogos que intentan meterse, como nunca tuvieron este componente fuerte de matemáticas en la carrera, no tienen ni idea de lo que están hablando los matemáticos. No hay este lenguaje en común. Exacto. Porque nosotros intentamos ir a un curso de biología matemática, pero pues ya empiezan de lleno, ¿no? Con todas las integrales triples y cosas así. Bien tensas de las matemáticas. Y apenas nosotros vimos lo de la vaca, que ¿cómo se llamaba esa esa técnica mnemotécnica para aprender? Esa mnemotecnia se llama para aprender lo de las derivadas. Ay, no sé. Sí, había un nombre gracioso, algo de la vaca con uniforme, para aprender cómo integrar. ¿Qué? Uh-huh. Luego lo recuerdo y se los digo. Yo solo me acuerdo de la fórmula del chicharronero. Uh-huh. Y así como cosas muy básicas, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es un problema. Yo vi mucho ese problema en esa clase en particular. La propuesta es buena, la iniciativa es muy buena, pero les falta integrar, ¿no? O sea, los matemáticos tratando de darle sentido biológico a las fórmulas, al cuadrado de la fórmula, a las sumas, a los polinomios, binomios, y no saben, o sea, realmente no entienden cómo aplicarlo. Y, por ejemplo, los biólogos que estábamos ahí, no sé si te acuerdas, igual, ¿no? Nos preguntaban y todos así de, pues quién sabe, ¿no? O sea, como que no hay este común o no sé, este punto intermedio para poder dialogar. Sí, ya encontré lo de la vaca. Entonces la fórmula es la integral de x es igual a x u menos... Bueno, es que están usando u en lugar de x, pero es integral de u de b, v, y la respuesta es v menos integral de b de u. Entonces, como es difícil, es como pones la u, la d y la b, es un día vi una vaca vestida de uniforme. Nunca sabía eso. Sí, y así es como las integrales de x, de u, de b. Está divertido. Y demás. Bueno, ahí busquen en Google en una vaca vestida de uniforme. A ver qué se encuentran. Lo haré. Y bueno, ya estamos en el tiempo. Podemos grabar un episodio y tenemos que irnos porque el deber llama. Tan, 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 del asesor. Pum, pum. El llamado de las esponjas. Luego hay que platicar de nuestros proyectos. Plantas invasoras por un lado, lo que hicimos con amonites, bueno, lo que hice con amonites, y ahora las esponjas. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Nos vemos en la siguiente. Gracias y adiós. Piénsenlo, amigos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.